Bueno chicos, pues nos hemos venido a conocer Molina de Aragón. ¿Y por qué nos hemos venido a Molina de Aragón? Pues porque aquí tiene un área de pernocta, que si veis, ahí tenéis la furgo. Y ahí arriba, no sé si se verá, con vistas al castillo de Molina de Aragón. Esta escapada va de castillo en castillo. Pues nada, igual, mañana os enseño ya el área con un poquito más de luz. Es un área gratuita, tiene servicios de vaciado de depósitos y llenado. Y tendrá pues como unas 10 plazas así más o menos. Así que nada, vamos a ver si cenamos, nos acostamos y a ver si mañana nos podemos levantar un poquito antes que hoy se nos han pegado un poquito las sábanas. Bueno, pues antes de enseñaros el área de pernocta, vamos a regresar a donde terminamos el vídeo el otro día, el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente. Para salir de allí cogimos una carretera que enlazaba con la A2, por la que continuamos hasta Alcolea del Pinar. Aquí cogimos la Nacional 211, continuamos 40 kilómetros hasta que llegamos a una de las localidades más frías de España para poner a prueba nuestra calefacción. Molina de Aragón. Buenos días chicos, bueno pues hemos sobrevivido a nuestra segunda noche en la furgo camper. Ha sido la primera noche que hemos pasado en un área de pernocta. Estamos en Molina de Aragón, que ha estrenado este área hace poquito y bueno, está bastante bien. Como veis, hemos dormido con vistas al castillo de Molina de Aragón. El área tiene... son 8 plazas, está bastante bien, y luego pues también tiene servicios de vaciado y llenado de depósitos, que está aquí. Vale, esta es la zona de vaciado. Aquí está donde vaciamos las aguas negras y el grifo. El grifo, la única pega que le he visto es que no tiene rosca, es de estos, he tenido que quitar el adaptador a la manguera y conectarlo. Pero bueno, el resto bastante bien. Mirad el área. En Park Fortnite hemos visto que hay mucha gente que se queja del ruido, porque efectivamente estamos aquí al lado de una carretera, pero vamos, nosotros no nos hemos enterado de nada. Yo no sé por qué, dentro de la furgo no se oye nada. De hecho, hay veces que me están intentando dirigir para aparcar, porque bueno, como todavía no tengo muy bien cogidas las medidas de la furgo, pues me tienen que andar indicando un poquito. Y cuando dan golpes en la furgo, no los oigo, o sea, no se oye nada. Yo no sé si será por el aislante el K-Flex que lleva para la temperatura y las maderas, las paredes de madera, no se oye absolutamente nada. Igual, esta noche ha hecho muchísimo frío y la calefacción la he tenido que poner a 14 grados porque si no nos asábamos de calor dentro. Cosas que nos hemos dado cuenta, que hay mucha condensación en la furgo, o sea que la próxima noche voy a probar a abrir un pelín la escotilla para que no se condense tanto la humedad, sobre todo los cristales. No creo que sea bueno que haya tanta humedad dentro de la furgo. La ducha la hemos probado muy bien, nos hemos duchado los tres estupendamente, con un solo depósito nos ha sobrado para ducharnos los tres, tanto el de aguas limpias, que me indica 2 tercios, o sea que tiene 100 litros, pues va a tener más de 60 litros todavía y nos hemos duchado los tres. Y igual el depósito de grises tampoco está lleno, porque más o menos tiene los mismos litros que el depósito de aguas limpias. Así que nada chicos, vamos a ver esta fantástica localidad de Molina de Aragón, que nos ha puesto aquí un área de pernocta tan estupendo. No tiene toma de corriente, pero creo que piensan ponerlo algún día de estos, porque si os fijáis, aquí al lado de donde estamos hay como tomas eléctricas, o sea que yo creo que tienen planteado algún día poner enchufes. Pues nada chicos, vamos a ver Molina de Aragón.
Molina de Aragón nació a partir del alcázar que levantaron los árabes en el siglo X sobre las ruinas de un antiguo castro celta. Alfonso I, conocido como el Batallador, reconquistó en 1129 Molina de Aragón de manos de los árabes. Por aquel entonces era un terreno apenas poblado, pero era estratégico para controlar los caminos que unían Castilla y Aragón. Finalmente, su señorío fue entregado a la Casa de los Lara, que constituyeron un fuerte núcleo poblacional, sede del señorío, instituciones y mercados, y todo ello protegido por una gran muralla que llegó hasta el río Gallo en la segunda mitad del siglo XII. Varias puertas daban acceso a la población, pero fueron destruidas a mitad del siglo pasado. Parte de las murallas fueron aprovechadas para construir algunos edificios más modernos, y otras partes fueron derribadas para dar paso a la carretera. Bueno chicos, pues estamos paseando por Molina de Aragón. Fijaros qué calles, y me llama muchísimo la atención la altura de las casas. Es que mínimo la más pequeña tiene 3 plantas, pero hay algunas que tienen hasta 5 plantas. Vamos, que nos gusta mucho aquí lo de las torres. Pues nada, el pueblo es chulísimo para visitar, es casi todo peatonal, así que donde hemos dejado la furgo ahí en el área de pernocta está genial. Ya hemos hecho las primeras compritas y vamos a informarnos para ver si podemos subir al castillo. Nos han dicho que puede haber visitas guiadas, así que vamos a ver si tenemos un horario que nos venga bien. Seguimos. Bueno, vamos a ver si encontramos algún sitio por donde subir al castillo. Sabemos que el castillo está hacia arriba, así que escaleras que vemos, escaleras que subimos. Creo que esta no es la mejor forma de subir al castillo. Seguro que ahora cuando lleguemos encontramos un camino peatonal estupendo para subir. Pues nosotros nada, por el arcén de la carretera. Bueno, ahora os voy a enseñar una de estas cosas típicas que lo ves y dices, bueno, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Fijaros qué vistas de Molina, un pueblo chulísimo, y ahora vas y te encuentras con ese edificio. ¿Qué coño pinta ahí eso? ¿A quién se le ha ocurrido en este pueblo hacer ese edificio tan feo? O sea, es que destaca encima un montón. Que sí, que habrá gente que viva dentro, que ellos no tienen la culpa, pero hombre, más o menos que conserve la estética del pueblo, ¿no? Madre mía. Venga, seguimos que nos está empezando a llover. Bueno, pues efectivamente aquí tenemos nuestro fantástico y estupendo camino para subir andando al castillo. El camino sigue por aquí y solo hay que cruzar esta carretera. No hace falta que vengáis como nosotros jugando en la vida aquí por el arcén. Venga, vamos a ver si vemos el castillo y con un poco de suerte está cubierto porque nos está empezando a llover. Bueno, pues entramos al castillo de Molina de Aragón, que es enorme. O sea, nos han estado contando todo lo que abarcan las murallas y es enorme.
Ahora por tema de las restricciones COVID, pues no se puede entrar a todas las torres, pero sí vamos a poder entrar a dos que son, por lo visto, las más famosas, las más visitadas. Así que venga, vamos a conocer el castillo de Molina de Aragón. Bueno, con esto del confinamiento creo que he perdido un poco de fondo. Bueno, tampoco sé si realmente alguna vez le he tenido. Pero venga. Ah, ya llego arriba. Accedemos al recinto interior del castillo cruzando esta puerta que nos permite ver la anchura de las murallas que lo protegen. A la izquierda nos dejamos la Torre de los Caballeros, que no la podemos visitar actualmente por tema de la pandemia. La que sí podemos visitar es la Torre de los Veladores, que es a través de la que vamos a subir un nivel. Lo que nos llama muchísimo la atención de esta torre es esta gran ventana que nos permite disfrutar de estas vistas de Molina de Aragón. Pasaremos a la siguiente torre a través de este adarve o camino de ronda, que es esta especie de pasillo protegido con almenas y que transcurre sobre la muralla. De esta manera podemos comunicarnos de una torre a otra sin necesidad de bajar a nivel del suelo. Bueno, pues esta escalera lleva a la parte alta de la torre. Lo que pasa es que, bueno, ahora por el tema COVID pues no está permitido. Así que nada, vamos a seguir por aquí abajo. Hola, chico. Hola, chico. El patio de armas normalmente estaba destinado al alojamiento de los soldados. En él podremos observar los restos de un aljibe musulmán y veremos varias excavaciones arqueológicas que han ido desvelando los distintos niveles de ocupación que tuvo este patio. Me han llamado mucho la atención estas piedras así de color rojizo, que no solo están en la parte restaurada, también hay partes más antiguas, por ahí atrás hemos visto, que también tienen estas piedras así de rojas. O sea, deberían de tener alguna cantera solo con estas piedras rojas para las esquinas, los bordes de las ventanas, a modo decorativo. Venga, ya hemos salido del castillo, de lo que es la torre del homenaje, y ahora vamos a andar un poco por los alrededores del castillo, pero todavía dentro de las murallas. El caso es que lo ves desde aquí abajo, impresiona, ¿eh? O sea, tú imagínate que vienes aquí a saltar el castillo, que ya has conseguido pasar esta muralla y todavía te queda hacerte con esto. O sea, que no es por no invadiros. Si hay que invadir, se invade, pero vamos, que la paliza que nos vamos a dar para nada es tontería. Vámonos a tomar una cervecita y ya volveremos otro día. Bueno, pues ya hemos visitado el castillo de Molina y ahora pues nos hemos estado tomando unas cañitas y bueno, hemos encontrado un sitio donde comer y lo que hemos hecho es he vuelto a la furgo y he dejado ya el perro, lógicamente para comer en un restaurante dentro no podemos entrar con el perro. Esto ya lo hacíamos habitualmente antes con el coche, lo de cuando encontramos un sitio para comer pues dejar al perro, siempre y cuando no sea verano, claro, pero ahora en invierno pues sí lo solíamos hacer. La ventaja que tenemos ahora es que la camper tiene programada la calefacción, así que si hace mucho frío dentro pues salta la calefacción. Lo tenemos programado a, ya os dije el otro día, a 14 grados
que bueno, es a la temperatura a la que nosotros estamos a gusto dentro. Ya a partir de ahí empieza a hacer bastante frío y salta sola, ¿no? Sí es verdad que a la hora de ducharnos y tal la hemos subido un poquito más para cuando salíamos de la ducha pues estuviera todo así caldeadito. Así que nada, vamos a ver si comemos. Yo he echado un vistazo, tiene una cosa que me encanta, que son los torreznos. Así que voy a ver si pillo alguno. ¡Vámonos! Bueno, esto era lo que quería comerme. Un torrezno. Bueno, pues aquí tenéis nuevamente las piedras estas de color rojo que tanto me han llamado la atención en el castillo. Luego las hemos visto en más casas y tal. Y ahora pues en este puente. Estábamos buscando un vinilo para poner en la puerta del baño y yo creo que vamos a poner pues una cosa así, la calle, puerta del baño. Bueno, pues parece que nuestra visita a Molina está llegando a su fin porque ha empezado a llover ya con más fuerza, así que vamos a volvernos para la furgo y ahí ya decidimos a ver qué es lo que hacemos. Bueno chicos, nos despedimos hasta el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros al canal Memorias de una Rueda y darle a la campanita.